Hola jóvenes que nos siguen desde casa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Yo soy el maestro Federico Garza y hoy trabajaremos con un tema súper interesante, pues así se aprende a usar las funciones trigonométricas. Imagínate que vas en un carro y empiezas a subir una colina y avanzas hasta el final, pero la inclinación la sentiste más pronunciada de lo habitual y te preguntas cuál sería el grado de inclinación de esta pendiente. Puedes obtener los metros recorridos desde que comenzaste a subir hasta la parte más alta, del punto A al punto B. Recorriste 129 metros. Igual sabes cuántos metros recorriste en línea recta, en un plano horizontal. Del punto A al punto C recorriste 119 metros. También te das cuenta que con estas dos líneas más una que sea la altura se forma un triángulo rectángulo. Y te acuerdas de tus clases de trigonometría, de las características de los triángulos rectángulos y de las funciones de trigonometría. El grado de inclinación pues es la medida del ángulo A y ese es el dato que queremos encontrar. El tema de hoy es funciones trigonométricas. Y cuando hablamos de funciones trigonométricas estamos hablando de triángulos rectángulos. Pero, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son razones trigonométricas, es decir, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Estas funciones surgieron al estudiar el triángulo rectángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de dos de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Existen 6 funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ver las 3 primeras. Primero vamos a recordar algunos aspectos. La sumatoria de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre e invariablemente será de 180 grados. Eso siempre tenerlo presente. No importa qué tipo de triángulo es, su tamaño, si es chico, si es grande, si es chaparro, si es más alto, es de 180 grados la sumatoria de sus ángulos internos. Entonces hay una muy estrecha relación entre la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. Ahora, conociendo 3 de estos datos, ya sea 2 lados y un ángulo, 2 ángulos y un lado, o 3 ángulos, o cualquier combinación, podemos determinar el valor de los otros 3 valores restantes. Por ejemplo, si conocemos la medida de 2 lados y un ángulo, podemos determinar el valor del tercer lado o de los otros 2 ángulos. Y aquí es donde entra el por qué es tan especial para las matemáticas y para la vida el conocimiento del triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, 2 de sus lados forman una L mayúscula y ambos forman un ángulo que mide 90 grados. Ahora, para el tema que estamos viendo hoy, le vamos a poner nombre a cada uno de los lados del triángulo. El lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa, como tú ya sabes. Los otros 2 lados, si te acuerdas del tema del teorema de Pitágoras, se les llama catetos. En las funciones trigonométricas también estaremos trabajando con un segundo ángulo, así como el que estamos viendo en las diapositivas, color azul, del cual podemos conocer o no sus medidas. Y dependiendo de este ángulo, al cateto que se encuentra del otro lado del ángulo, o el cateto el lado que está enfrente del ángulo con el que vamos a estar trabajando, el azul, le llamamos cateto opuesto y lo abreviamos como CO. Al otro cateto, el que está junto al ángulo en cuestión, le llamamos cateto adyacente y lo abreviamos como CA, así como estamos viendo. Entonces, es muy importante primero ubicar el ángulo recto, y eso nos lleva a cuál es nuestra hipotenusa. Luego ubicamos el otro ángulo con el que estaremos trabajando y le ponemos nombre a los otros 2 lados. Con esto ubicamos cuál va a ser nuestro cateto opuesto y cuál va a ser nuestro cateto adyacente. Ojo, el cateto opuesto y el cateto adyacente dependen de la ubicación del ángulo. Puede ser uno o puede ser el otro. Entonces, el ángulo con el que estamos trabajando está formado por nuestra hipotenusa y el cateto adyacente. Las funciones trigonométricas son 6, pero vamos a repasar 3 de ellas: seno, coseno y tangente. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa.
Es decir, el cociente, lo que me dé el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de las tres vamos a utilizar? Eso depende de cuál es el ángulo que quiero conocer y cuáles son las medidas de las que yo tengo en este momento. Vamos a ver este ejemplo. Y vamos a utilizar el pizarrón. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo de esta forma. Y nos damos cuenta que es un triángulo rectángulo. Y tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, si este es nuestro ángulo de 90 grados, ¿qué va a ser? Nuestra hipotenusa. Ese es el ángulo sobre el cual quiero conocer su medida. Lo vamos a poner de nombre ángulo A. Entonces, el lado que está enfrente del ángulo va a ser nuestro cateto opuesto. Y el que está junto es nuestro cateto adyacente. ¿Qué datos tengo? Bueno, el cateto opuesto mide 7 y la hipotenusa va a valer 13. ¿Qué datos tengo? El del cateto opuesto y el de la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar? Bueno, repaso cuáles son los datos que tengo. Ok, entonces me doy cuenta que es el seno, porque el seno necesita el cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y anoto la fórmula. Ahora, ¿qué hago? Sustituyo los valores. Entonces, seno del ángulo A es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 7 entre el valor de la hipotenusa, que es 13. Y usamos una calculadora. Y hacemos la división. Entonces anoto 7 entre 13 y me da 0.538. 0.538. Muy bien. Ahora podemos utilizar unas tablitas que ya están hechas con todos los cocientes de todas las funciones trigonométricas, y ahí las debes de tener tú también en tu libro de matemáticas. Generalmente lo ponen en la parte final del libro. Pero ahorita vamos a utilizar una calculadora científica por cuestiones de hacerlo más rápido. Entonces, ojo, una calculadora científica. Buscamos una opción que se llama inversa. Anotamos seno menos 1. Y luego anotamos este valor que nos dio la división, 0.538. Y me da que el ángulo A me da un valor de 32.55 grados. Este es el ángulo que estamos buscando. Este ángulo mide 32.55 grados. Regresamos a nuestra primera cuestión. ¿Cuál es el ángulo de la pendiente de esta subida, así como lo estamos viendo en la diapositiva? Bueno, ¿qué datos tenemos? 129 metros y 119 metros. Y como es un triángulo rectángulo, como se forma un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo recto? Pues es este. Con esto logramos encontrar a nuestra hipotenusa, que viene siendo esta, el lado que está enfrente de nuestro ángulo recto. Ahora, tenemos que ubicar cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar. Bueno, es el ángulo de la pendiente. ¿Cuál es ese ángulo? Pues vendría siendo el ángulo A. Ya ubicando el ángulo con el que vamos a estar trabajando, vamos a ubicar el cateto opuesto, que es el lado que está enfrente, el cateto que está enfrente del ángulo, y el cateto adyacente sería el de 119 metros, que es el que está al lado del ángulo A. ¿Cuáles son las medidas que tenemos? Pues ese es de la hipotenusa y la del cateto adyacente. Desconocemos el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica necesita el cateto adyacente y la hipotenusa? Observamos seno, coseno. Si se dan cuenta, es el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. No tenemos el cateto opuesto, entonces tenemos cateto adyacente. Es el coseno. Ya lo encontramos. Entonces, vamos a usar el coseno. Anotamos la fórmula. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos valores. Coseno es igual a 119 entre 129. Calculemos el coseno
es igual a 0.9224. De la misma manera, sacamos nuestra calculadora científica, ponemos inversa, coseno menos 1, anotamos el valor 0.9225 y nos da 22.72. Ya encontramos la medida del ángulo de la pendiente. Esta subida tiene una pendiente de 22.72 grados. También, utilizando el teorema de Pitágoras, podrías calcular cuántos metros subiste en la pendiente. ¿Qué les pareció? Las funciones trigonométricas tienen muchas aplicaciones en astronomía, matemáticas, física, en planos y en algunos otros fenómenos. ¿Y la tangente? Bueno, imaginemos que en este mismo ejemplo tienes la distancia entre el plano horizontal, 119 metros, y tienes la altura a la que subiste, que fue de 50 metros. Esta vez los datos que tienes son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Desconocemos la hipotenusa. ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas utilizaríamos? En este caso sería la tangente, porque el tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Calcúlalo. Divide 50 entre 119, anota el resultado. En tu calculadora presiona inverso tan menos 1 y el resultado que te dio es el ángulo. Te debe salir un valor muy cercano a 22.72. No te saldría exacto por el redondeo de los decimales. Bueno, si te salió, muy bien, le entendiste. No te salió, mejor resuélvelo en tu cuaderno y anota los pasos. Inténtalo hasta que te dé ese resultado. ¿Verdad que aprender matemáticas es muy fácil? Si quieres practicar un poco más, te comparto material en este enlace que te dejo en este video. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram o TikTok.